Si se deja de tener un crecimiento o un cambio o creer, es porque estamos muertos espiritualmente o estamos enfermos, como el hermano nos está enseñando. En 2 Corintios 5:17, ¿quieres ponerlo? En 2 Corintios dice: las cosas viejas pasaron, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Cuando nosotros venimos y aceptamos a Cristo como nuestro Salvador, tenemos una familia que pues aceptó que estaba por primera vez. Tenemos a la hermana también, que ella es el primer día que ella está aquí en esta casa, y esperamos verla continuamente y que acá está en su casa. Cuando nosotros aceptamos a Jesús por primera vez, nosotros traemos costumbres, culturas, venimos con vicios, con malas palabras. Entonces, pero cuando, mañosos diría Margarita, pero cuando nosotros venimos y aceptamos a Jesús, tenemos que ver ya, tiene que haber en nuestras vidas esos cambios, tiene que haber esos procesos, que si yo era grosera, bueno, ya eso ya no tiene que, se tiene que ir quitando. Entonces, esos son los cambios que nosotros como cristianos debemos de tener. Entonces, disculpe, usted es la primera vez que viene, ¿verdad? Bueno, le damos la bienvenida. ¿Cuál es su nombre? Elizabeth. Bueno, le damos la bienvenida. Esperemos que esta sea su casa. Así mismo, entonces, si nosotros pasamos por ese proceso y decimos, bueno, yo acepté a Jesús, pero ya tengo 1 año, 2 años, 3 años, pero en mí no se me ha quitado esos vicios, no se me ha quitado esas malas palabras, las cosas viejas, entonces realmente no he tenido un crecimiento. Entonces no ha habido un crecimiento, que es algo que se tiene que ver, y es un proceso que hasta cuando nosotros, el Señor venga por nosotros, eso va a llegar, porque cada día estamos cambiando, cada día tenemos que ir aprendiendo más, y es un proceso, pero sí tenemos que vernos y mirarnos a nosotros mismos si realmente estoy creciendo espiritualmente, si realmente estoy reflejando ante los demás la presencia de Dios, ese crecimiento. A eso se habla. Y si no, si en mí pasa 1 año, 2, 3 años, pero si en mí no hay cambios, es para que me empiece a preocupar y empiece a evaluarme. ¿Por qué? Porque algo no está bien espiritualmente. ¿Qué es lo que genera estas actividades? A veces, por ejemplo, puedo yo decir, o yo pienso que a veces lo pensamos, llega el año nuevo y decimos, bueno, voy a proponerme metas, voy a meterme más con el Señor, voy a orar más, voy a ayunar más, voy a tratar de adelgazar más, que siempre a veces son las primeras metas que nos ponemos, ¿no? Que queremos adelgazar. Pero, ¿qué pasa? A mí me ha pasado. Y digo, bueno, Señor, pasan 3 meses, llegan al final del año y te quedas y te preguntas, Señor, realmente no pude, no lo pude, no, llegué a la mitad del año y lo que yo quería hacer en ese inicio de año no lo pude llevar a cabo. Llegó el final de año y no lo pude lograr. Entonces, ¿qué causa eso? Eso causa frustración en nuestras vidas. Eso causa hasta enojo en nuestras vidas. Causa decepción. Causa perder la fe. Causa también, ¿sabes qué? Como que no, yo no puedo. Yo intento, pero siento que no puedo llevar ese camino que Dios me pide.
Y a veces podemos ver personas que se alejan, que dicen no pude, hasta aquí. Entonces, estos tipos de pensamientos vienen a nuestras mentes y forjan una fortaleza mental en nuestras vidas. Entonces, nosotros a veces como cristianos estamos viviendo con esa mentalidad. Estamos viviendo con estos pensamientos en nuestras vidas que nos frustran, que al contrario impide ese crecimiento que podamos tener como cristianos y como personas. Creer en Dios y creer en mí es un complemento, porque yo no puedo decir, bueno, sí, yo creo y yo puedo gritar y puedo decir, Señor, yo creo que tú haces maravillas, que tú abres el mar, que tú abres, pero yo no creo que tú puedas hacer algo en mí. Yo no creo. Entonces, de nada sirve, porque Dios tiene propósitos en nuestras vidas, pero si yo no lo creo, de nada sirve. Entonces, tiene que ser ese equipo, que creer lo que puede hacer Dios en mi vida. Pablo decía, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Vamos a ver dos personajes que ellos pasaron por este proceso, que ellos pasaron por estas situaciones, pero que hoy en día sus nombres están escritos aquí en la palabra, que hoy en día son líderes y ejemplos para nosotros. Y vamos a hablar de Moisés. Vamos a hablar de Moisés. Entonces aquí podemos ver que tenemos esperanza, porque estos líderes de hoy en día pasaron por estos procesos, pero creyeron y tuvieron, vamos a ver los resultados. Vamos a ir a Éxodo 3:11. Éxodo 3:11. Conocemos la historia de Moisés, sabemos todo su proceso. Dice en Moisés 3:2: el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza, y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Conocemos la historia de Moisés. Moisés era el príncipe, vivía en el palacio, pero mató a un egipcio y se fue huyendo. Sabemos que se le presenta en esta zarza y Dios le empieza a decir a Moisés, le dice, ¿sabes? Yo quiero hacer cosas contigo. Le empezó a decir, yo tengo propósitos en tu vida. Y le empezó a decir, mi pueblo está en esclavitud, pero clamó y yo lo escuché. Yo quiero que tú seas el libertador, que tú libertes a mi pueblo. Pero veamos qué fue lo que Moisés le contestó al Señor. Vamos en el 3:11. Dice: entonces Moisés respondió a Dios: ¿quién soy yo para que yo vaya a Faraón? ¿Quién soy yo? Yo no soy nadie. Yo no soy nadie para que yo vaya al Faraón. Soy un pastor de ovejas. Hasta vuelo a ovejas. Yo voy a ir ante el Faraón. Yo me imagino que haber dicho: ay Dios, tú estás loco. Yo me imagino, ¿verdad? Sintiéndose menos. ¿Quién soy yo? Y hermanos, así nos sentimos a veces también nosotros. Así contestamos también. ¿Quién soy yo? A veces nosotros mismos nos sentimos menos despreciados. A veces nosotros mismos nos sentimos así, insignificantes. ¿Quién soy yo? Yo soy una persona que estoy en un país extranjero, inmigrante, pero cuando nosotros
llegamos a este país, yo desde muchos años reprochándole a mi esposo, porque él tomó la decisión de querer venir a este país. Y yo duré bastante, como 3 años, y yo se lo reprochaba. Y yo le decía, ¿por qué? Yo me cuestionaba y decía, ¿por qué? Si nosotros estábamos bien allá. Sentía que no había necesidad de que nosotros viniéramos a este país, porque yo así lo sentía. Y yo duré mucho tiempo y yo siempre le decía, era algo como que un reproche que yo le hacía a él. Pero un día el Señor cambió mi mentalidad. Porque yo me veía en mi trabajo, haciendo mi trabajo, y yo decía, yo puedo estar en otro lugar, yo pudiera haber estado en otro lugar mejor. Pero el Señor trató conmigo y el Señor cambió mi mentalidad. Y el Señor y el Espíritu Santo empezaron a trabajar en mí y a decir y ver, bueno, Señor, si yo estoy en este país es porque es con un propósito y porque tú me trajiste, tú fuiste el que me trajiste aquí con un propósito, ¿sí? Entonces, Señor, yo no te conocía allá, pero mi único consuelo que yo tengo, que yo conocí a Dios, y ese es mi consuelo, es lo que a mí me consuela, que yo pude conocer a Dios. Y yo le decía, Señor, yo siempre decía, bueno, si yo me hubiera quedado allá, yo no te hubiera conocido. Tal vez yo me hago muchas preguntas y me he hecho muchas preguntas, ¿qué hubiera sido si yo estuviera allá? Entonces, mi mentalidad empezó a cambiar. Y yo decía, Señor, gracias. Gracias porque tú sabes. Y algo que el Señor me enseñó también, a declarar la palabra y a decir, Señor, si Abraham estuvo en tierra extranjera y fue bendito, y su descendencia fue bendita, su hijo Isaac fue bendito, era bendecido grandemente, su bendición era grande, y estando en tierra extranjera, estando en tierra donde no era de él, pero Dios lo tenía ahí y él era bendecido. Y esa palabra yo la hago rema en mi vida. Esa palabra, digo, Señor, yo estoy en este país y soy bendecida. Y tú me bendecirás y tú bendecirás mi descendencia. Y tú me tendrás aquí hasta el día que tú quieras. El día que tú ya no quieras que yo esté aquí es porque tú tienes algo mejor para mí. Y gloria a Dios. En su tiempo y en su momento. Entonces Dios cambió mi mentalidad. Dios cambió ese pensamiento. Vemos la segunda respuesta que le da Moisés. En el 4:1. Entonces Moisés respondió diciendo, he aquí que ellos no me creerán, ni oirán mi voz, porque dirán, no te ha parecido Jehová. La excusa, no me van a creer, no me van a creer. Y así estamos nosotros también. Son los mismos procesos que pasamos nosotros también. Ellos los pasaron. Esas mismas preguntas que nosotros nos hacemos, también ellos en su tiempo, esos líderes que hoy son líderes y que son ejemplos para nosotros, pasaron por esos procesos. Vemos la tercera respuesta que le da en el 4:13. Y él le dijo, ay Señor, envíate ruego por medio del que debes enviar. Entonces Jehová se enojó ya, entonces Jehová se enojó contra Moisés y dijo, ¿no conozco yo a tu hermano Aarón, levita, y que él habla bien? Ya como que diciendo, muchacho, pues si yo soy el que voy a obrar, yo soy el que voy a hacer, no va a ser con tu fuerza. Entonces dice, así mismo nos pasa a nosotros. También no tenemos fe o no creemos lo que Dios puede hacer en nosotros, en nuestras vidas. Y Moisés venía de que había cometido un asesinato, pero Dios no vio eso. A veces nosotros podemos decir, cometo el error,
hago esto, vuelvo a caer en esto y vuelvo a caer en lo mismo. Pero cuando Dios tiene propósitos en nuestras vidas, Dios no ve, Dios ve más allá. Dios ve lo que tú puedes hacer. Dios ve lo que nosotros podemos conforme a nuestra capacidad. Dios lo ve. Y es algo que a veces nosotros no lo vemos, pero Dios sí lo ve en nosotros. Moisés tuvo que dejar el pasado atrás. A veces hay que dejar el pasado atrás. Yo tuve que dejar el pasado atrás. Tuvo que cambiar su mentalidad. Para cambiar necesitamos cambiar nuestros pensamientos. Tener pensamientos del reino. Pensamientos de que somos esos hijos de Dios. Y creer en lo que Dios puede hacer. Entonces, eso fue lo que es Moisés. Esto fue lo que estos líderes hicieron. Ven, vamos en Josué 6:12. Vemos otro ejemplo. Gedeón, Jueces 6:12. Vemos otro ejemplo, este líder, este hombre. Vemos que el pueblo de Israel, en el 6, dice: los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová. Jueces, sí, perdón, Jueces. Ay, esto no me ayuda mucho. Jueces 6:12. Dice, los hijos de Israel, Jueces 6:12. Sí. Bueno, aquí dice los hijos de Israel 6:1, perdón. 6:1. Dice, los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová. Y Jehová los entregó en manos de Madián por 7 años. El pueblo de Israel hizo lo malo, hizo lo que a Dios no le gustaba. Y vamos al 13, ahí mismo, el 12, ahora sí. Y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo, hablándole a Gedeón, y le dijo, Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Y Gedeón le respondió, ay, Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Y dónde están todas sus maravillas? Que nuestros padres no han contado, diciendo, ¿no nos sacó Jehová de Egipto? Y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en manos de los madianitas. ¿Qué estaba haciendo? Algo que nosotros así hacemos también. Nos pasamos por procesos y procesos. Pero Señor, ¿por qué estoy pasando por esto? ¿Por qué una cosa tras otra, tras otra, tras otra, tras otra? Y decimos, ¿pero qué pasa? Pero a veces hay que examinarnos. Porque el pueblo, este pueblo hizo lo malo delante de Dios. ¿Y qué hacían? Ellos sembraban su cosecha, la sembraban, duraron así por 7 años. ¿Y qué hacían los madianitas? Iban y le quitaban la cosecha, iban y le quitaban la bendición, y el pueblo estaba en hambrunas, estaba en un mal estado, y es la consecuencia que tenían ellos. ¿Pero por qué? Había una consecuencia, había desobediencia. Y a veces nosotros pasamos por eso, a veces nosotros mismos, ¿pero qué me pasa? A veces no entendemos, pero a veces hay que ir a examinarnos, hay que ir y cómo estoy caminando, qué es lo que yo he hecho. Entonces, aquí vemos otro ejemplo de otro líder, otro ejemplo que nos enseña que dice, ni Moisés y ni Gedeón calificaban, pero Dios los calificó para cosas grandes y Dios les dio la victoria. Y sabemos y conocemos la historia y sabemos que Dios les dio la victoria y que Dios caminaba con ellos y que era Dios el que obraba, era Dios el que hacía las cosas a través de sus líderes. Entonces Dios puede hacer cosas grandes en nuestras vidas también. Solamente es creer. Esa palabra es tan importante, que nosotros creamos en lo que Dios puede hacer en nuestras vidas. Entonces, así mismo,
vemos cómo ellos creyeron. Ni Moisés ni Gedeón calificaban, pero Dios los calificó para cosas grandes. Creyeron en lo que Dios decía de ellos y en sus promesas. Necesitamos conocer las promesas que Dios tiene para nosotros. Dios tiene tantas promesas para nosotros, pero a veces por falta de conocimiento no las tomamos, no las agarramos o no caminamos con ellas, porque es caminar con las promesas que Dios tiene para con nosotros. En Juan 10:10 dice, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia, en grande, en bendición, en victoria. Dios quiere personas de fe que puedan creer en sí mismos en lo que Dios puede hacer. El Jordán fue dividido con personas de fe que creyeron. El Mar Rojo fue cruzado por personas de fe que creyeron. Las murallas fueron derribadas, las murallas de Jericó fueron derribadas por personas de fe que creyeron en Dios y en ellos mismos, en las cosas imposibles, posibles. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Creer en las cosas imposibles, que para nosotros humanamente es imposible. Pero hay que creer que nosotros tenemos un Dios que para Él nada es imposible, conforme a sus propósitos y conforme a su voluntad. Entonces, dice así mismo, Proverbio 23:7, me gusta esto, dice, porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es Él. Lo voy a repetir. Porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es. Nosotros reflejamos lo que hay en nuestro corazón. Si en nuestro corazón hay cosas positivas, palabras de vida, palabras de bendición, palabras de fe, nuestro corazón va a estar bien. Pero si en nosotros hay palabras negativas, palabras que imposibles, entonces nuestro corazón no está bien. Nosotros reflejamos lo que hay dentro de nosotros. Vamos, ya casi voy a acabar. El último. Pero hay un personaje, que este personaje fue un joven que creía en Dios y en Él mismo de su capacidad. ¿Quién fue? David. Así es. David. Vemos la historia de David en 1 Samuel 17:45. Primera de Samuel 17:45. Conocemos la historia de David, conocemos ese joven pastor de ovejas. Un día él va, lo mandan, lleva una comida allá a uno de sus hermanos y lleva y encuentra al ejército del pueblo de Israel atemorizado. Así como cuando a nosotros nos dice que está migración, así de fácil. Digo, wow, Señor, más triste. Entonces, así, temerosos. Y Goliat, ese gigante, burlándose del pueblo de Dios. Así puede haber personas burlándose del pueblo de Dios. Entonces, pero ¿qué vemos? Vemos a ese muchacho, a ese joven, que dice, pero yo lo puedo enfrentar. Pero ¿por qué él pudo decir, yo lo puedo enfrentar? Porque él creía en quién estaba en él. Él creía en quién él creía, que no era con sus fuerzas, que no era con lo humanamente, sino que era con el poder de Dios. Lo vamos a leer, dice
Entonces dijo David al filisteo: tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, al Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. ¿Ok? A quien tú has provocado. Y conocemos la historia y lo derribó y lo degolló y de todo. Pero aquí vemos algo bien importante. Goliat lo tuvo por poco. Cuando vio a ese jovencito, viene a mí a enfrentarme, por favor, esta cosa. Pero David nunca se miró para otra cosa. David se miraba un gigante. David se miraba un poderoso gigante en Dios. Y ese es donde nosotros tenemos que aprender. Él no se miraba como los demás lo podían mirar. No importaba lo que pudieran decir de él, no importaba. Porque él sabía en quién creía y él sabía en quién era él como hijo de Dios. David se miraba con la protección y la guía y la gracia de Dios. Él sabía que estaba ungido y que tenía la unción del Espíritu Santo. Él sabía que con Dios todo era posible. Entonces, ahí vemos ejemplos de cómo nosotros tenemos que actuar. Ahí vemos ejemplos de cómo nosotros tenemos que creer que nosotros somos esos hijos de Dios, que nosotros no tenemos por qué andar mendigando pan, que nosotros no tenemos por qué estar caminando con la cabeza agachada, sin importar los demás que puedan pensar de uno mismo, sabiendo que uno ande caminando correctamente en las cosas de Dios. Entonces David sabía en quién él creía. Entonces dice, cuidado con aquel que provoque a los hijos de Dios. David nunca dejó que las palabras de Goliat o el rechazo de su hermano, porque hasta le dijo, vete, tú, ¿qué haces aquí tú? Vete. Lo marcaron. Él no permitió. David sabía que tenía un propósito en su vida. Y Dios tenía ya el propósito en su vida. El Señor veía a David que era un joven, pero David ya era ungido. Cuando fue el rey Samuel, el profeta Samuel, fue a ungir. Y que llegó a la casa del padre, y el padre sacó que a todos los demás. Y que dijo, no, este no es. ¿Tienes otro hijo? Y que le dice, pues tengo uno allá, arreando las ovejas. Pero Dios tenía propósito. No importa que los demás piensen y digan, no importa. Importa lo que usted y yo podamos pensar de nosotros mismos. Dice, cuando tú sabes quién es Dios y quién eres en Dios, no hay situación adversa que te haga retroceder. Porque tú aprenderás a marchar en las tormentas, a caminar sobre las aguas, porque sabes quién es Dios y quién eres tú. Este es el objetivo que queremos alcanzar. Llegar a este nivel espiritual de madurez. Ese es el primer. Yo sentía que da cuenta que ese es el primer escalón. Y a veces no hemos alcanzado ni siquiera el primer escalón. El Espíritu Santo me hacía sentir así como que es subir ese primer escalón. Y a veces yo puedo decir, Señor, ni siquiera ese escalón he podido subir. Ni siquiera ese escalón he podido subir. Pero subiendo ese escalón,
ese primer escalón, pudiendo llegar a esa madurez espiritual que Dios quiere que lleguemos, el Señor nos va a subir a los demás escalones. Pero primero hay que subir el primero. Y los demás, el Señor se va a encargar. El Señor va a obrar. Salmo 60:12. En Dios haremos proezas y Él hollará a nuestros enemigos. Entonces, con esto, hermanos, termino mi mensaje. Espero que haya sido de bendición. Para mí fue de gran bendición. Para mí, en serio, que yo estaba haciendo esto y yo lloraba. Y yo le decía, Señor, gracias. Gracias porque esto me enseña, esto me bendice. Y para mí fue de mucha bendición. Y espero que haya sido de gran bendición para ustedes también. Entonces, muchas gracias. Gloria a Dios. Uno de los versículos que ella leyó al comienzo, si alguno está en Cristo,